Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor vayamos a la Escritura, a la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, ahí es donde estamos todavía. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el versículo 16. La Escritura dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Que el Señor bendiga su palabra. Esta es la porción de la Escritura que nosotros vamos a estudiar con la ayuda del Señor. El título de esta sección, en la versión de la Reina Valera 60 que tengo aquí yo, dice: llamamiento a una vida santa. Llamamiento a una vida santa. Y tratar hoy día, hermanos, la doctrina bíblica de la santidad en la iglesia profesante se ha convertido en un tema muy controversial, un tema de mucho debate. Y la razón que yo creo por la cual existe pues bastante controversia cuando nosotros hablamos de la santidad es porque las ideologías, el liberalismo, el humanismo y también la mundanalidad se ha introducido dentro de la iglesia profesante. Quizás es más que una doctrina controversial, es un asunto donde muchos escogen predicar esta doctrina siguiendo también sus propias concupiscencias, siguiendo sus propios hábitos pecaminosos, guiándose para poder satisfacer todavía los deseos carnales, continuar todavía viviendo una vida lo más mundana que se pueda. Y esto, hermanos, es la situación triste de mucho de lo que nosotros conocemos como la iglesia evangélica en nuestros días. La iglesia ha dejado de ser, en muchos casos, la luz del mundo para que el mundo se convierta en la luz para la iglesia. Yo creo que no es ningún secreto que nosotros podamos mirar a la iglesia y ver cuánto del mundo se ha introducido dentro de ella. Por eso es que cuando nosotros hablamos del tema de la santidad bíblica, es que nos vamos a encontrar siempre, sin querer, en muchos debates. Yo creo que la causa por la cual nosotros vemos que la iglesia se encuentra de esta forma es porque se ha abandonado las Escrituras. Se ha modificado, se ha moldado la palabra del Señor para que el mundo esté un poco complaciente con lo que la iglesia enseña en nuestros días. Y esto, hermanos, es muy lamentable, porque yo pienso de que mucha iglesia ya no es del agrado del Señor, pero sí es del agrado del mundo. Hay muchos oradores que se ponen de pie en los púlpitos. Ellos también buscan una posición doctrinal que ayude a mantener la iglesia llena de liberales como el que predica, llena de aquellos que satisfacen sus deseos carnales como el que predica, llena de aquellos que traen vergüenza a Cristo y a su evangelio como la persona que también predica. Yo quisiera compartir, hermanos, en esta parte una cita de un libro que se titula La espiritualidad puritana y reformada, del doctor Joel Beeke, donde se puede observar estos debates entre los reformados, con R, y los deformados, con D. Y en la página 282, que corresponde al capítulo La vida y la teología de Hermann Witsius, el autor escribe lo siguiente, y comienzo la cita: otra reforma fue necesaria, Witsius decía.
La reforma del siglo XVI no fue suficientemente completa debido a la desobediencia, mundanalidad y la dureza de corazón de la gente. ¿Qué mancha es sobre la reforma, permaneciendo nosotros los reformados tan deformados en nuestras vidas? Aún, hermanos, en este siglo XVI, XVII, existía esa diferencia que veían los puritanos entre algunos que se hacían llamar reformados, con R, de otros que eran deformados, con D. Esto es una cita que yo traigo de la página 282 de ese libro que estoy leyendo también. Lo que pasaba es que Whitfield y otros puritanos también de su tiempo denunciaban a muchos profesantes de sus días quienes despreciaban la obediencia a Cristo, despreciaban la obediencia al Señor como la marca del nuevo nacimiento y de haber sido justificados por la fe, por la gracia del Señor. Whitfield también profundiza acerca de las implicancias prácticas de entrar en el pacto de gracia. Hemos estado estudiando nosotros los pactos. Hemos visto que un hombre natural nace en el pacto de Adán, bajo el pacto de obras. Nace en condenación, nace con una naturaleza pecadora. Y hay una meditación que se tiene que hacer también acerca de las implicancias prácticas de estar en el pacto de gracia, donde Dios obra espiritual y poderosamente en la vida de los redimidos. Así, en la página 285 y 286 del mismo libro, el doctor Vicky escribe lo siguiente. Comienzo la cita. La elección es el trasfondo del pacto. La elección, como el decreto o consejo de Dios, es la determinación unilateral e inalterable de Dios que no depende de las condiciones humanas. Aquí el pacto de gracia se aleja del pacto de obras. En el pacto de obras, Dios prometió vida al hombre con la condición de una obediencia completa, sin la promesa de obrar esa obediencia en el hombre. En el pacto de gracia, Dios prometió darle todo al elegido, la vida eterna y los medios para ello, la fe, el arrepentimiento, la santificación y la perseverancia. Esa es la diferencia, hermanos, en el pacto de obras, donde Dios demandó a Adán una obediencia completa, pero Dios no capacitó a Adán espiritualmente para que él pudiese obedecer ese mandamiento. No lo capacitó. Sin embargo, vemos que en el pacto de gracia Dios promete algo distinto. Dios promete darle todo al elegido. Le da la vida eterna, pero también le da los medios en el pacto de gracia, que es la fe. Dios concede la fe. Entendemos que la fe es ¿qué cosa? La fe es una gracia de Dios para que nosotros podamos proceder a la salvación. Concede el arrepentimiento. Eso lo hemos quizás visto de alguna manera también nosotros en algún estudio que hemos hecho. Pero Dios también, hermanos, Él concede la santificación. La santificación es una obra de gracia de Dios, es una obra poderosa, espiritual, que Dios obra en el creyente, en sus redimidos, en los escogidos. Y también Él concede lo que es la perseverancia. La perseverancia en la salvación, la perseverancia en la santificación, la perseverancia en una vida de piedad, en una vida de piedad. Una vida completamente distinta a la de una persona que está en el pacto de obras, donde Dios todavía le exige obediencia, pero no le concede la capacidad para que obedezca. No es así en el pacto de gracia. Hermanos, lo que nosotros podemos concluir de esta cita que he traído de ese libro, de esta parte, es de que la elección asegura la salvación. Toda persona que ha sido escogida por Dios antes de la fundación del mundo, esa persona será salva. Y lo entendemos, hermanos, también por el Ordo Salutis que Pablo nos enseña en la epístola a los Romanos,
Cuando Él dice a los que antes escogió, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Entonces la elección asegura la salvación, pero también la elección asegura la santificación. Una persona que ha sido escogida por Dios antes de la fundación del mundo es una persona que va a vivir una vida santa. Pablo lo enseña. En Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire cómo dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí está la elección. Ahí está la elección en el Pactum Salutis, o el pacto de salvación, que es la base donde el pacto de gracia se desarrolla en el tiempo y en la historia. Pero el versículo 4 voy a volver a repetir. Dice: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que la elección, hermanos, es para santificación. No es solamente para la salvación y ya está, cada uno vive la vida cristiana como le place. Absolutamente no. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos pues como escogidos de Dios. Usted es escogido. Si usted es salvado, ha sido escogido. Pero ahora Pablo nos dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Santos. Si eres escogido, tienes que vestirte de santidad, porque para eso Dios te escogió a ti. Y para compartir otra cita del pensamiento de Witsius con referencia a la santidad de vida de un creyente genuino, en esa página 286 el autor escribe: aquellos que son bautizados y criados con los medios de gracia están en el pacto externamente. Sin embargo, muchos de ellos no están en el testamento de Dios en términos de ser salvos. Hermanos, acá hay una diferencia muy importante. Es evidente que él está hablando del bautismo de infantes aquí. Y es interesante cómo es que él lo dice, ¿no? Habla de personas bautizadas, criadas en los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Son criados en una vida de oración. Son criados en una vida de meditación de la palabra del Señor. Son criados practicando el ayuno. Son criados practicando ¿qué? La congregación, congregarse. Y otro medio más de gracia que no recuerdo ahora. Pero acá dice de que esas personas que están practicando esto, que han sido bautizados, están en el pacto exteriormente. Exteriormente no están practicando interiormente esto. Y dice él, no están en el testamento de Dios en términos de ser salvos. Y es muy interesante esta cita. Porque aquí, hermanos, nos está hablando a nosotros de dos clases de personas dentro de la iglesia. Personas religiosas y personas salvas. Personas religiosas y personas salvas. Y ya para compartir, hermanos, una última cita del pensamiento de Witsius sobre los profesantes cuya fe no es salvífica, profesantes cuya fe no es salvífica, los que están en el pacto exteriormente. El autor del libro dice en la página 290 lo siguiente: debido a que la fe temporal, mire cómo le llama la fe temporal, debido a que la fe temporal puede quedar hasta el fin de la vida de una persona, es algo tremendo. ¿Cómo es que él hace pues el puritano, ¿no? Puede hacer esa diferencia y decir, una persona puede tener fe temporal hasta el día de su muerte.
Puede ser un religioso hasta el día de su muerte, sin ser un santo, sin ser salvo. Debido a que la fe temporal puede quedar hasta el fin de la vida de una persona, Witsius prefirió llamarla una fe presuntuosa. Estas clases de fe difieren en su conocimiento de la verdad, en su aplicación del Evangelio, en su gozo y en sus frutos. Y ese es el punto, hermanos, al que yo les estaba conversando al inicio como una introducción. De que dentro de la iglesia evangélica, y debemos decirlo con mucho dolor, existen profesantes de la fe que están exteriormente en un pacto de gracia. Son cristianos profesantes, asisten a los cultos, oran, leen sus Biblias, pero no están en el testamento de Dios. No están. Y esa fe que ellos tienen es una fe temporal, es una fe presuntuosa, que les va a durar así hasta el fin de sus días, si es que el Señor no los salva verdaderamente. Y esa fe presuntuosa o esa fe temporal difiere de la fe verdadera en el conocimiento de la verdad, primeramente. ¿Qué cosa es el conocimiento de la verdad? Es la forma como es que nosotros meditamos en la Escritura. ¿Cómo es que llegamos a conocer espiritualmente la Escritura? ¿Cómo es que practicamos lo que la Escritura dice? El profesante, el que tiene una fe temporal y presuntuosa, no practica la Biblia de la misma manera como la practica aquel que tiene una fe salvífica, una fe verdadera. Yo no sé si ustedes habrán visto esto dentro de una iglesia. Yo sí he visto esto dentro de una iglesia. Una iglesia que tiene en su membresía o entre las personas que concurren los carnales y los que han hecho a Cristo como Señor de su vida. O si eres salvo, eres carnal, Cristo es tu Salvador, no es tu Señor, pero ya te salvó. No es tu Señor, pero ya te salvó. Entonces difiere en el conocimiento de la verdad, en la aplicación del Evangelio. Como el Evangelio, hermanos, es un conjunto de doctrinas. El Evangelio es verdad, dice el mensaje de salvación, es pregonar el Evangelio, las buenas noticias, pero también el Evangelio es un estilo de vida. El gozo. ¿Qué cosa es lo que lleva a una persona que tiene fe temporal al gozo? Que generalmente es alegría, no gozo. Es distinto al gozo del que tiene una fe salvífica y sobre todo los frutos. El que tiene una fe temporal tiene un fruto malo muchas veces, mientras que el que tiene una fe salvífica tiene frutos buenos. Y esa es la diferencia que yo les decía. El que obedece a mitad, el que está buscando. Una vez yo publiqué, hermanos, ahora que recuerdo, un audio acerca de el cristiano de mínimos, de Charles Spurgeon. El cristiano de mínimos. ¿Cuánto puedo estar yo asumiendo, recibiendo, adaptándome del mundo a mi vida? ¿Cuánto es lo mucho que yo puedo ser mundano, pero todavía ser considerado cristiano? ¿Cuánto es el mínimo que yo tengo que hacer para poder ser considerado dentro de una iglesia visible como cristiano? En 1 Pedro 1:13, que es el versículo que yo quisiera, hermanos, que podamos ver en esta mañana, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo comienza este versículo? Comienza con las palabras por lo tanto, o en consecuencia, o por esta razón. Por esta razón, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por esos motivos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Por esta causa, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El problema es de que muchos se olvidan de estas palabras. La desconectan, no ven la importancia de estas palabras. ¿Por qué? Porque nosotros acá estamos encontrando una conexión entre lo que Pedro nos ha estado hablando hasta este punto. Hay una conexión. Cuando va a hablar de una vida santa, porque ahora ese es el capítulo en el que, la sección a la que nosotros vamos a entrar aquí en la Biblia. Él va a hablar, Pedro ahora va a escribir acerca de la vida santa de un creyente. Pero hay algo que tenemos que mirar antes. Y esa es la conexión. Por lo tanto, es decir, debido a toda la misericordia y amor que el Señor tuvo por nosotros, al escogernos antes de la fundación del mundo, al salvarnos por gracia de la condenación eterna que merecíamos por nuestros pecados, al darnos una herencia eterna a su lado, por esa razón, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ese es quizás el primer paso que nosotros debemos de considerar cuando hablamos acerca de la santidad. Mirar todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo eso que ha enumerado Pedro antes de abordar el tema de la santidad en la vida de un creyente. Todos estos actos misericordiosos de Dios por nosotros, pecadores, debe impactar, dice Pedro, debe de impactar en nuestra manera de vivir desde el mismo momento en que somos salvos por gracia. Un rompimiento, hermanos, una ruptura con el mundo, una ruptura con el pecado, una ruptura con nuestra antigua manera de vivir. Es cierto, no somos perfectos, o somos perfectos, o quizás la obediencia que nosotros tenemos en esencia es la misma obediencia que tuvo Cristo, pero no en grado. Es la misma esencia, hermanos. Eso tenemos que aprender nosotros a hacer la diferencia. Mi obediencia, la obediencia de todos los santos, en esencia es la misma obediencia que Cristo le dio al Padre, pero no en grado. La obediencia de Cristo fue 100% perfecta, pero la esencia es la misma que la de nosotros. Quizás nosotros, conforme vamos avanzando en este caminar cristiano, vamos viendo, mi obediencia es 40%, 50%, 60%. Nunca vamos a llegar al 100%. Pero va creciendo esa obediencia. En todo, en los medios de gracia, en la oración, en congregarnos, hermanos. En congregarnos, algo tan sencillo. Algunas personas, no es importante congregar. Pero eso que hizo el Señor por nosotros debe de impactar toda nuestra manera de vivir. Y acá se menciona 3 cosas. Dice, debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, debemos ser sobrios y debemos esperar la gracia completa que llega con la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña este versículo 13. Estas 3 cosas. Si Cristo es nuestro Salvador, entonces también es nuestro Señor. Y por lo tanto somos sus siervos. Él es Señor. Si Él es Señor, nosotros somos sus siervos. Y debemos de vivir no para nosotros, sino para Él. Yo creo que tenemos una idea qué cosa significa un siervo, un esclavo. Un esclavo no tiene vida propia. Su vida le pertenece a su amo, a su Señor. Por eso Pablo de repente escribía de esa manera. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Su vida ya no le pertenecía. Y es así con la vida de todo cristiano. No nos pertenecen nuestras vidas. Debemos vivir para Él, y tristemente esto último es ignorado por muchas iglesias, por muchos llamados pastores, cuyo objetivo, como yo les digo, es llenar el templo con personas engañadas de su verdadera situación espiritual.
Estas tres acciones a las que Pedro nos está llamando, o el Señor nos llama a través de la pluma del apóstol Pedro, no es una lista fría, hermanos. Creo que en reiteradas oportunidades nosotros hemos visto que el cristianismo no es, bueno, ya hiciste tu oración, ahora toma, acá está la lista de lo que tú tienes que hacer y acá está la lista de lo que tú no tienes que hacer. Eso no es el cristianismo. Cuando nosotros leemos estos tres mandamientos, no es para que lo obedezcamos en la fuerza de la carne. Sí, posiblemente alguien puede hacerlo en la fuerza de la carne. Pero esa no es la intención, sino que son la consecuencia ¿de qué? De comprender la verdad. Esa es la diferencia de la que hablaba Witsius. El que tiene una fe temporal no tiene la misma comprensión de la verdad que el que tiene una fe eterna. Son completamente diferentes. El que tiene una fe temporal va a buscar obedecer esto en la fuerza de su propia carne. Pero el que tiene una fe eterna, que comprende la verdad, es un creyente genuino que obedece todo esto en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu. La verdad es la doctrina bíblica expuesta a la iglesia de una manera correcta. De una manera correcta. Claro, ahora vivimos nosotros en un tiempo posmoderno, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho y en alguna oportunidad también les he dicho a ustedes, había un programa, me parece que era el señor Alfonso Bahía Tuesta, me parece, no estoy muy seguro. Yo me acuerdo, sí, del programa. Cuando comenzaba decía la verdad de él, la verdad del otro, la verdad de aquel y la verdad. Cada uno tiene su propia verdad. Y tristemente eso pasa, hermanos, en lo que se llama el cristianismo. Cada cual tiene su propia interpretación del texto bíblico. Por eso es que cuando nosotros llegamos a hablar de lo que es la santidad, cuando llegamos a decir, y esta es una experiencia que yo he tenido, por ejemplo, cuando citamos sin santidad nadie verá al Señor, nadie lo verá en paz, nadie lo verá en gozo. Si es que antes no ha tenido una vida santa, todos están de acuerdo, todos. Aún los que tienen la fe temporal. ¿Sabe dónde es que viene la discrepancia? La discrepancia viene cuando vamos a la definición de lo que significa santidad. No todos tienen la misma definición de lo que significa santidad. Santidad significa obediencia a Dios. Yo no estoy de acuerdo contigo. Estamos bajo la gracia. Santidad tiene que ser otra cosa. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Yo no estoy de acuerdo contigo en tu definición de santidad. Desde el momento, hermanos, que eso se dice, simplemente estamos haciendo de que la Biblia no tenga ningún significado. Porque una persona puede decir, santidad para mí significa esto, y vive de acuerdo a su propio entendimiento de la verdad. Es lo que les digo, vive de acuerdo a su propio entendimiento de la verdad. Otro dice, para mí significa esto de acá, y ese también vive diferente del otro. Y hay alguien que dice, bueno, santidad significa esto y vive diferente. Entonces, ¿cómo es que tres personas pueden tener tres conceptos diferentes de lo que es santidad y tres estilos de vida diferentes? Entonces la Biblia no es la verdad. Aquellos quienes tienen una visión baja del pecado y tienen una visión elevada del ser humano, tienen una doctrina errada y por lo tanto tendrán una vida religiosa errada. ¿Por qué un creyente vive la vida que vive? ¿Por qué un creyente, estoy hablando de un creyente genuino, vive la vida que vive? Una vida piadosa, una vida en verdad, en rectitud, despreciando el pecado, despreciando la iniquidad, despreciando todo lo que Dios desprecia y aborrece. ¿Por qué? Pablo lo explica también. Está en 2 de Corintios 5:14, cuando dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando Pablo, siendo creyente, incluyéndose él en esta proposición, dice, el amor de Cristo nos constriñe?
en 2 de Corintios 5:14. Mire cómo lo traduce la versión Dios habla hoy del 2002. Dice, el amor de Cristo gobierna nuestras vidas. La versión Biblia en lenguaje sencillo dice, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Palabra de Dios para todos dice, el amor de Cristo nos controla. ¿Por qué? Porque Pedro aquí también explica todo esto, por lo tanto. Cuando él comienza a hablar, por lo tanto, nos habla de cómo la manifestación del amor de Cristo por nosotros, desde antes de la fundación del mundo, debe controlar nuestras vidas. Si es que nosotros tenemos ese entendimiento de la verdad, de esas verdades eternas y maravillosas que Pedro nos ha hablado antes de entrar a una vida santa, como estamos haciendo nosotros ahora. Hermanos, cuando entendemos el Evangelio, nuestras vidas cambian de raíz. Cambian de raíz porque entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y de esta manera obedeceremos por las razones bíblicas, obedecemos por amor, por gratitud, porque le amamos sin haberle visto. Y esa es la diferencia para aquellos que se deleitan en la obediencia de los otros que ven como una carga los mandamientos del Dios Santo. Hermanos, ¿cuántas veces yo me he visto envuelto en debates hace años acerca del cuarto mandamiento, de guardar el día del Señor? ¿Cuántos debates he tenido con personas que simplemente despreciaban ese mandamiento? Cuando el Señor nos dice, debemos de separar un día de 7 para Él. No, eso es muy pesado. 1 de 7, no, yo no quiero darle ninguno. Dicen, todos los días son iguales. Todos los días son para el Señor. Bueno, si todos los días son iguales y todos los días son para el Señor, no existe el día del Señor. No existe. El domingo es lo mismo que el miércoles. El sábado es lo mismo que el domingo. El viernes es lo mismo que el domingo. ¿Cuántos debates por la obediencia a nuestro Señor acerca del día de reposo? ¿Y cómo estamos nosotros? ¿También es pesado eso? Guardar un día de nuestras vidas. Él nos pide 1 de 7. 1 de 7. ¿Es pesado para un cristiano cederle al Señor un día de los 7 que te ha concedido? Spurgeon una vez lo graficó muy bien. De un hombre que tenía 7 chelines y vio un mendigo. Y ese hombre decide darle de los 7 chelines, le dice, toma, te doy 6. Y el mendigo saltó encima de ese hombre benefactor y le dijo, yo quiero los 7 para mí. El Señor nos da 6 días a nosotros. Y pide 1 nada más para Él. 1 para venir a este lugar, adorarle, bendecirle, tener comunión unos con otros. Pero eso es una carga pesadísima. Algunos llegaron todavía a decir de que ese mandamiento ya estaba derogado. O sea, ya no existen 10 mandamientos, son 9 nada más. Ya no es el decálogo, es el nonálogo. Otros todavía fueron más allá y decían, no, la ley moral de Dios absolutamente ya no es para el cristiano. No tenemos que obedecer nada a nosotros. Hermanos, yo solamente veo de que, como decía Witsius, nosotros obedecemos por amor, porque Él nos amó primero. Otros obedecen para no perder la salvación, otros obedecen por miedo al castigo, y estas obediencias son el resultado de una doctrina errada. Este versículo dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Yo quisiera compartir el comentario de Albert Barnes, cuando él dice, cíñete pues los lomos de tu mente. Los lomos de tu mente. Aquí la alusión es la manera en que los orientales estaban acostumbrados a vestirse. Llevaban túnicas sueltas y holgadas, de modo que cuando desean correr, pelear o dedicarse a cualquier asunto, ellos se ven obligados a ceñirse las ropas alrededor de ellos.
El significado aquí es que debían tener la mente en constante preparación para cumplir con los deberes o para soportar las pruebas de la vida, como aquellos que estaban preparados para el trabajo, para una carrera o para un conflicto. Hermanos, debemos ceñir los lomos de nuestra mente. Es el mandamiento del Señor. Es decir, debemos preparar nuestras mentes para la acción, para lo que se viene a nuestras vidas. Eso es lo que dice. Y este mandamiento nos ordena ¿a qué? A no ser mentalmente perezosos. Ceñir los lomos de nuestra mente. Reina Valera dice, de vuestro entendimiento. No debemos ser perezosos mentalmente, sino que nuestras mentes deben ser disciplinadas, hablando espiritualmente. Disciplinadas, hablando espiritualmente. Miren, Pablo lo dice también de esta manera en Colosenses 3:2. Él dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La versión King James, que he traducido al español, dice, poned vuestros afectos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La English Standard Version, que he traducido al español, dice, poned vuestras mentes en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos, yo anteriormente les había comentado que las ideas, los pensamientos tienen consecuencias. Según pensamos, según creemos, así actuamos. Así actuamos. Y si yo, hermanos, por ejemplo, preguntara, ¿y por qué no congregas como debes congregarte un día domingo? ¿Por qué actúas de esa manera? Es porque algo tiene en su mente. Y ahí hay dos alternativas. Te dice lo que tiene en su mente que lo obliga a actuar de una manera desinteresada en cuanto a la obediencia del cuarto mandamiento. Y no te lo dice por vergüenza o te dice la verdad. Te dice, yo no creo en el cuarto mandamiento. El día domingo para mí, como los católicos, me voy a la misa de 7, salgo a las 8:30, hago mi comunión, todo, pero después me voy al mercado, después me voy al estadio, después me voy al restaurante con la familia y después me voy para cualquier cosa más que se me ocurra o me plazca. Las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. Lo que tenemos en nuestra mente refleja cómo es que nosotros vivimos. Por eso es que tenemos que educar nuestra mente primero, alimentándonos de la verdad de Dios. Si nuestro pensamiento no está ceñido a la doctrina bíblica correctamente interpretada, nunca vamos a vivir como Dios ordena en su palabra. Qué importante, y acá otra vez regresamos a esa cita de Witsius, que hablaba de la fe temporal, cómo es que ellos tenían el fruto distinto al fruto del que tenía una fe salvífica. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es lo mismo. Así como piensas, así actúas. Y mire, les voy a compartir el comentario de George Lawson. Él dice, de este proverbio, él dice, no son las palabras y las declaraciones del hombre lo que deben determinar su carácter y dirigir nuestra relación con él, sino la actitud de su corazón que suele revelarse a través del curso general de su comportamiento. Y siempre resulta ser muy diferente de lo que dicho individuo hubiera deseado que creyeran los demás. El que tiene malos pensamientos acerca de Dios es un hombre malvado, por muy buenas que sean sus palabras. Así como piensa en su corazón, así actúa. Así como no le gusta obedecer al Señor, así es como piensa. Así es como piensa. Eso es lo que tiene en su mente. ¿De dónde lo sacó? De una Biblia mal interpretada. No que la palabra haya fallado, como decía Pablo, sino que los corazones no regenerados tienen una interpretación distinta de la verdad que los
los conduce a una vida distinta de la vida cristiana. Hermanos, un hombre actúa según los pensamientos de su propio corazón. Cuando sus pensamientos están en el mundo, mundanamente va a actuar. Y cuando sus pensamientos están en las cosas de arriba, actuará piadosamente. Actuará piadosamente. Y otra vez yo quiero citar al apóstol Pablo en Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora mire cómo dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio ¿de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Vuestra mente tienes que transformarla primero. Para que cuando tu mente esté transformada, cuando tu mente no esté amoldada al mundo, tu conducta va a ser así, va a ser consistente con lo que la Biblia enseña. Y continúa diciendo: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para comprobar la voluntad de Dios, yo necesito tener una transformación en mi mente. ¿Y quién transforma mi mente? Es Dios. Al momento que Él me santifica por completo. Y este pasaje de Romanos 12, 1, 2 nos enseña pues la actividad que el mundo tiene. No os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Porque el mundo quiere conformar tu pensamiento. Porque este siglo quiere amoldar tu manera de pensar. Por eso el apóstol nos dice: no te amoldes. El mundo te presiona, te presiona. La mundanalidad te quiere jalar, la carne te quiere jalar, pero no te amoldes. Y todo está en tu pensamiento. Todo está en tu mente. Nos manda a resistir esa actividad del mundo, que no es otra cosa que amoldarnos y adaptarnos y conformarnos a sus caminos impíos, carnales y mundanos. Y todo comienza por la mente. Todo comienza por el pensamiento. Es imposible que exista un creyente cuyo pensamiento y consecuentemente su vida sea moldado por la corriente del mundo. Es imposible, mirando este versículo nada más. Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque Dios no lo permitirá. Dios no lo permitirá, porque Él nos ha capacitado espiritualmente para rechazar aborreciendo los caminos en los que antes andábamos. Yo he sido bien mundano. Ya no lo soy. Yo pensaba mundanamente y actuaba mundanamente. Pero mi mente ya no está cautivada, ya no está cautiva del mundo. El Señor me hizo libre y ahora yo pienso diferente. Veo la Biblia diferente. Y este versículo de Romanos nos enseña que debemos rechazar la influencia del mundo en nuestra forma de ver la vida y la realidad. La vida y la realidad. La manera de hacerlo, ¿cómo es que nosotros podemos hacer esto? Bueno, los textos nos enseñan a nosotros que es por medio de la transformación de nuestras mentes. Es por medio de ceñir nuestro entendimiento, ceñir nuestras mentes, como dice Pedro. ¿Y qué significa eso? Reemplazando las mentiras del mundo con la verdad de la palabra de Dios. Eso es. La palabra de Dios debe renovar nuestro pensamiento para conformar nuestras vidas según la santidad que Dios demanda de sus hijos. Y el Señor oró por esto. El Señor oró por esto. Es increíble, hermanos, cómo la Biblia así es no tiene contradicciones. Es un solo discurso, por decir de una manera, para nosotros. El Señor oró por esto. En Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad. Santifícalos. La fuente de la santificación, ¿cuál es? La verdad. Cristo, la verdad hecha carne, y Cristo hecho el verbo aquí, en la palabra. Santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y por qué todos los que tienen la misma Biblia no viven igual? Ahí está la diferencia en Wichios. Por eso es que yo quería hablarles primero de Wichios. Hay una fe que es temporal
Hay una fe que es presuntuosa y hay una fe que es de verdad. Son distintas en la manera como ven la Biblia y en los frutos de vida que cada uno de ellos tiene. Hay una diferencia, pues, entre leer y conocer intelectualmente la Biblia, dándole la interpretación que nuestros hábitos y nuestra carne quiere que le demos, la interpretación que el mundo quiere que tengamos, y otra cosa es meditar en la Biblia, ser conducidos a toda verdad y vivir según la verdad de Dios. Hermanos, el pecado comienza en la mente. El pecado comienza en la mente. La mundanalidad y la carnalidad también comienzan en la mente. Pablo dice en 2 de Corintios 10, del 3 al 6, aquí también vemos que es lo que el Señor nos enseña para que nosotros podamos tener una mente transformada. 2 de Corintios 10, 3 al 6 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento. Allí es donde el pecado comienza a atacar en nuestras mentes. Allí es donde la mundanalidad quiere ganar territorio en nuestras mentes. Tenemos que aprender a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, ceñir los lomos de nuestra mente, y eso implica llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la obediencia de su palabra. Hermanos, no debemos dejar que los pensamientos contrarios a la palabra de Dios echen raíces en nuestras mentes. Ese es un problema muy grande también. Deben ser arrancados y reemplazados por los mandamientos santos de Dios para poder así vivir una vida controlada por pensamientos santos, rectos y piadosos. Eso significa lo que Pedro nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y debemos ceñirlos para hacer frente a las acechanzas del diablo, del mundo y de la carne. Vamos a orar.